Hola mi gente, bueno, otra vez Misael Música con ustedes de La Puerta del Dragón. Hoy vamos a hablar acerca del tema de los instructores que había quedado pendiente del video anterior. Estos videos, pues, como ustedes podrán saber, no pueden ser tan largos que si no es un fastidio, son un sermón, ya no sería un video, entonces trato lo posible de encapsular los temas. Y el tema anterior era el de los estilos, pero estuve hablando a vuelo de pájaro acerca del tema de instructores. Entonces, bueno, vamos a hablar acerca del tema de instructores el día de hoy y bueno, este es un tema de esos fastidiosos porque hace que la gente pues le duela muchísimo muchas cosas. En principio, yo no estoy diciendo que por ser docente, de haber estudiado docencia en la universidad, eso me haga a mí un buen instructor de artes marciales. No. Lo único que hace es dotarte de herramientas de planificación, organización del aprendizaje, ese tipo de cosas y casualmente estudié eso, no lo estudié para poder dar clase de artes marciales, fue que de repente, pues por casualidad, quise estudiar docencia y se la lleva de la mano con el tema de la docencia de las artes marciales, pero esto poco tiene que ver con el tema de la calidad como tal de un instructor. Vamos a entender una cosa, si la calidad del instructor va a ir en función de la respuesta de las 4 preguntas a las que yo te dije en los videos anteriores. ¿Cuáles son las 4 benditas preguntas que yo siempre voy a estar fastidiando con ellas? ¿Quién eres? ¿Qué quieres hacer? ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Y qué estás dispuesto a sacrificar para llegar hasta allí? Esas son esas benditas 4 preguntas que ustedes tienen que hacerse siempre. Siempre tienes que hacerte esas 4 preguntas al respecto de toda la vida. Y en función de la respuesta que tengas de esas 4 preguntas, entonces tú vas a saber y vas a tener bien claro a dónde quieres ir. Entonces, vamos a colocar un ejemplo. Por ejemplo, si tú eres una persona violentica, de estas que le gusta la acción, la actividad, la cuestión, entonces tú no puedes hacer cosas como, por ejemplo, Qigong y Tai Chi, porque no se van a llevar contigo. Este chamito violento está buscando algo con que ganar medallas, ¿sí? En la época mía, cuando yo estaba chamo, yo quiero ganar medallas, yo quiero caerme a golpe, yo quiero esto, yo quiero lo otro. ¿Cómo voy a buscar instructores? En función de eso, vamos a ver. Tenemos, por ejemplo, número 1, la localidad. ¿Dónde vives tú? Número 2, tu presupuesto. ¿Cuánto puedes pagar? Porque es que muy buenos instructores a veces son un poco caros, ¿sí? La otra cuestión, ¿cuánto tiempo tienes disponible? Porque también, o sea, tienes que ver el tema de los horarios. Y eso al respecto de ti. Después de que ya tú tienes todas esas variables controladas, entonces vamos a empezar a ver cómo vamos a conseguir un instructor. Lo primerito que tú tienes que pensar es, vamos a investigar. ¿De dónde salió? ¿Quién es él? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál es el estilo? ¿Cuál es la cuestión? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que reunir información acerca del instructor? Primero porque tenemos que ver si su fundamento es verídico, si de verdad es legalito. Hay muchos youtuberos, mucho trucho dando vueltas por el mundo y justamente eso es lo que tú quieres evitar. Tú quieres evitar pasar a una escuela en donde, te lo digo yo porque yo pasé por ahí, a una escuela en donde tú lo que sientes es que estás perdiendo el tiempo. Gente que de repente lo que hace es poner YouTube, porque en YouTube hay un pocotón de figuritas y formas y escuelas que te venden cosas y McDojos y demás. Entonces esta persona paga y ya tiene una representación, un titulote, una cosa, Shifu, maestro internacional Lao Chi, con cosas y verga. Y entonces allí es donde empezamos a perder tiempo de gratis y invirtiéndole tiempo, dinero y esfuerzo a las enseñanzas de un loco que de repente a lo mejor quizás no es tan malo, pero que de verdad no tiene asidero como tal en ningún lado. ¿Sí? Y por lo general la gente que no tiene asidero y que compra en un McDojo no tiene quien le corrija las sutilezas de los movimientos. Sutilezas de los movimientos. ¿Cómo es esto de la sutileza de los movimientos? Justamente ciertas técnicas, si tú no las haces correctamente, van a tener un impacto menor al respecto de las cosas, sobre todo cuando estamos hablando de cómo lanzó un puño, cómo lanzó una patada. Si esta persona no sabe hacer esto de manera correcta, porque no tuvo a nadie que lo estuviera corrigiendo, entonces lamentablemente esta persona no va a tener un fundamento como tal a la hora de enseñarte a ti las técnicas. Y es que justamente sí, o sea, puede parecer estúpido, pero nada más con el hecho de que la persona te diga, mete el codo, ponte para acá, sube para allá, baja la cabeza, mete el mentón, etcétera, etcétera, ya te cambia totalmente la aplicabilidad que eso pueda tener
tanto para los deportes como para la calle. Puede que tú veas de dónde salió, porque a lo mejor de repente el tipo no tiene una cosa muy arraigada en el país de origen, una federación grandota y una cosa. Sí, no, a lo mejor no tiene eso, pero es un buen instructor. ¿Cómo tú determinas que es un buen instructor? Tú ve cómo son sus clases, ve cómo son sus seminarios, ve cómo las dicta, ve qué es lo que él enseña, ¿sí? ¿Qué es lo que él enseña? ¿Cómo lo enseña? ¿Cuál es su metodología? Hay gente que es excelente y no tiene mucho asidero por allí en ningún lado, pero es porque es excelente porque tiene la experiencia, por ejemplo, de la calle. Ahí mi maestro Francisco Bello tiene un amigo que es el creador de un estilo venezolano de defensa personal que se llama Guaycaullare, el estilo. Esta persona, tú la ves peleando y tú te das cuenta de que es un excelente peleador. Tú lo ves dando clases y tú ves que es un excelente instructor. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que no tiene ningún asidero específico, en ninguna organización específica y grandota, porque simplemente es una persona que ha probado cómo es el tema de la calle, se ha probado en la calle, pasaron muchas cosas, ha aprendido muchas cosas y eso es lo que él enseña. Él enseña cómo sobrevivir de la manera en la que él sobrevivió. Si eso es lo que tú estás buscando, perfecto, pero tú necesitas referencias. Si tú le dices al Misael de la época que estaba buscando, por ejemplo el Sanda y demás cosas, si tú le dices a Misael que existe esta persona, ese Misael de esa época te hubiese dicho, estás loco, yo no voy a ver clase con ese loco. Pero el Misael de hoy en día, que lo que está buscando cosas aplicables en la calle, cosas que tienen que ver ya directamente con la efectividad callejera, la supervivencia callejera, los movimientos que de verdad puedan funcionar, cosas que de verdad me puedan sacar de un problema y que puedan seguir haciendo al paso de los años, entonces por supuesto yo vería clase con ese señor. Otra de las cosas que te puede ayudar a ti a discernir entre un trucho, un loco, un charlatán, un buen instructor, es que precisamente hay mezclas raras de cultura allí, ¿sí? Esas mezclas raras de culturas no deberían ir, sobre todo dependiendo de qué es lo que tú estés buscando. Si tú lo que estás buscando una cuestión legítima, una cuestión que de verdad te valga la pena y tú no tienes mucha idea de dónde viene el tipo y todo el rollo, o la tipa, porque también hay mujeres que dan clases de artes marciales y son muy buenas, por cierto, las mujeres son súper violentas. Cuando esta persona mezcla cosas de las culturas distintas en función del marketing, ahí es donde se produce una alerta de trucho, ¿sí? Posible trucho. ¿Por qué digo posible trucho? Porque es que a veces uno tiene que darle con lo que haya y a veces no se consiguen cosas de cierta cultura en donde uno da clase y bueno, pasan cosas como que de repente tú das clases de artes marciales chinas y tienes ciertos elementos del uniforme japonés. Ojo, muy importante, el kung fu, wushu y ese tipo de cosas son chinas, ¿verdad? Jiu-jitsu, karate, judo, japonés. Taekwondo y Aikido son coreanos, Muay Thai, Muay Boran son tailandeses, y etcétera, etcétera. Hay artes marciales de diferentes países y cada país tiene un lenguaje y cada país tiene su cultura y cada uniforme de artes marciales es sumamente distinto. Entonces, si de repente este es un carajo que te dice, ¿y tú de qué? Tú le dices, ¿de qué das clases tú? Este pana te dice, yo doy clase de Kung Fu. Y el hombre está vestido con un gi, ¿verdad? Ropa japonesa, tiene un cinturón japonés que se amarra aquí en el centro y anda descalzo. O sea, alerta de trucho, alerta de posible trucho. La otra, si yo lo que doy es, por ejemplo, karate y el pana se viste como sarón, el hombre llega y da la clase así sin saludos, sin protocolo, sin cosas, alerta de posible trucho. Las artes marciales chinas generalmente usan zapatos, muy pocas hacen las cosas descalzas. En las artes marciales japonesas se hacen las cosas descalzas. ¿Por qué? Esto es un tema cultural. ¿Por qué es un tema cultural? Porque es que los japoneses se quitan los zapatos cuando van a entrar a una casa porque el piso está hecho de un material, un tatami, se llama tatami, ¿verdad? Entonces tú haces una reverencia a la hora de entrar al tatami y estás haciendo todo el tema del protocolo de la cultura japonesa. Esto dicen os, eso es cultura japonesa, es el lenguaje japonés. Si tú vas a una escuela de kung fu y te dicen os cuando van a entrar, hermano, corre,
¿Por qué? Porque eso es japonés y el Kung Fu no es japonés, ¿ok? Y digo Kung Fu para que ustedes me entiendan, aclarando de nuevo, eso debería llamarse Wushu, pero después vamos a hablar de eso. Entonces, si tú llegas a una escuela de Wushu, de Kung Fu, y el pana te recibe con un uniforme japonés o coreano, y de repente cuando tú vas a ver las clases, todo el mundo dice ¡Us! Y empieza. Eso es una alerta de posible trucho. ¿Ok? Los que dicen os deberían ser la gente que practica karate, la gente que practica judo, la gente que practica jiu-jitsu, la gente que practica kendo, la gente que practica iaido y ese tipo de cosas que son japonesas y siguen el protocolo del uniforme japonés. ¿Ok? El protocolo de uniforme chino es sumamente distinto, sumamente distinto. De hecho, ustedes lo van a ver. Los uniformes chinos están divididos generalmente por la mitad, tienen unos botoncitos que son una pelotica con un arito. Tú metes el arito entre la pelotica, cada uno de esos botoncitos. O de repente son abiertos aquí por el lado del hombro, pero no son como estos uniformes japoneses y no tienen esos cinturones gruesotes que se amarran en el centro, porque eso es un código de vestimenta japonés. Generalmente en el Kung Fu se amarran hacia un lado y tienen más forma de faja que de cinturón. ¿Ok? Entonces, habiendo entendido este tema de las culturas, también tenemos que saber, hay mucho McDojo, mucha gente que compra la cuestión por YouTube, por internet, estudia una semana con un instructor y ya es representante del estilo, ya es cinturón negro, ya es el oh por Dios, la pachamama que pendeja. Y es justamente eso lo que uno tiene que ver, desde cuándo este pan es representante de fulano o tal estilo, porque es sumamente importante eso. Además de eso, ¿cómo podemos medir la clase del instructor, en qué tan buena sea y qué es lo que me interesa a mí aprender de ese instructor? Entonces ya ahí toca experiencia propia, tenemos que ver, tenemos que analizar, tenemos que ser objetivos y tener criterio, tener pensamiento crítico, que es lo que yo estoy buscando y si se compagina con esta persona o no, ¿sí? Entonces, mucha gente puede llegar a ser cinturón negro, pero no mucha gente puede llegar a ser un buen instructor. No mucha gente puede llegar a ser un buen instructor. ¿Por qué? Porque para ser instructor se necesita de paciencia, de metodología, de ir paso a paso. Si un instructor te ve, un buen instructor te ve que estás haciendo mal algo básico, te va a corregir y te va a seguir dejando allí. Y eso es otra cosa que también se lleva poco con la gente de hoy en día, con los niños de hoy en día. Que te corrigen, tú te molestas. Y te vuelve a corregir, tú te molestas. Y te corrigen, tú te molestas. El problema ya está en ti. ¿Por qué? Porque si te están corrigiendo es porque ven que tienes la posibilidad para ser mejor, que tienes lo que se necesita para mejorar. Y si tú te molestas porque te corrigen, entonces ¿para qué tú vas a ir a una clase de arte marcial? Entonces, si el tipo te corrige las sutilezas de los movimientos para que lo hagas bien y te dice, mira, mete esto aquí, pon esto allá, para que entonces el golpe tenga más penetración, más impacto, para que tengas más velocidad, etcétera, etcétera, baja el centro gravitacional y ese tipo de cosas, no te molestes porque justamente tú estás pagando para eso, para que te corrijan. Ahora, dentro de una escuela real de artes marciales buena y todo este tema, hay gente que llega a cinturón negro, pero no necesariamente tiene que ser buen instructor. Entonces uno tiene que buscar ver cómo aprender a dar clases. El hecho de que tú lleves muchísimos años viendo a tu instructor cómo dar clases, no quiere decir que ya tú sepas dar clases y que lo vas a repetir y le vas a hacer exactamente lo mismo que hace él. Se supone que tú tienes que tratar de lo posible de hablar con tu instructor, pedirle que te enseñe cómo dar las clases y cómo monitorear el progreso de una persona. Y es que justamente hay muchos tipos de personas en el mundo y tú lo que quieres es explotar el potencial de esa persona en cuanto al arte marcial que tú enseñas. Ahora aquí caemos dentro del tema. Ese es el otro tema que también es un temita doloroso para mucha gente y es que justamente esto del Shifu, Laoshi, Sensei, Guro y todo ese tipo de cosas, los títulos. Estos títulos son, mira, de verdad, sí, depende de cómo te los tomes. Son muy subjetivos. Esta cuestión de que yo soy Sifu, yo soy Shifu, yo soy Laoshi, yo soy... Mucha gente se hace llamar a sí mismo Shifu y en realidad son Laoshi. ¿Qué quiere decir eso, Misael? Tú siempre estás diciendo huevonadas de la gente. El Shifu es un maestro,
¿verdad? Maestro. El maestro es el que te instruye para la vida, ¿verdad? El Lao Shi, por el contrario, es un instructor. El instructor es la persona que está allí enseñándote artes marciales. El Shifu te da hasta lecciones de vida. El Shifu está allí orientándote constantemente, no solamente en tu proceso de crecimiento dentro de las artes marciales, sino también dentro de lo que es la cultura, el comportamiento, la conducta, etcétera, etcétera. Todos tus aspectos de la vida. Es como un segundo padre. Eso es un Shifu. Ahora, el Lao Shi es una persona que te enseña artes marciales y ya, saludo, clase, saludo, chao. Eso es un Lao Shi. A mí me gusta que me digan Lao Shi, a mí no me gusta que me digan Shifu, incluso ni siquiera instructor, a mí llámame Misael, a mí me fastidia el tema de los títulos porque la gente se cree el título. Entonces después tú tienes que estar adorando la figura del instructor porque no, hermano, eso no se la lleva conmigo. Yo respeto y admiro a mis maestros y a los maestros míos que son mis maestros, digo, son mis maestros. Y a mis instructores, que fueron mis instructores, yo digo instructores. Son dos palabras distintas que el maestro, ya la palabra maestro, tiene un peso de responsabilidad que por lo menos a mí no me gusta mucho sostener, porque se espera mucha cosa de un maestro. Además, un maestro es esa persona que lleva años en este tema. Existen muchas palabras para denominar a los instructores de artes marciales. Lao Shi, Shifu, maestro, instructor, gurú, sensei, etcétera, etcétera. Y cada una de estas dependerá del origen del arte marcial que tú estés practicando. Ahora, también cada palabra tiene su peso. Eso es un título que tú tienes o que tú estás aspirando a ganar y tiene su peso. ¿Cuál es el problema con los títulos y los cinturones? Que a mí, en lo particular, a mí me fastidia. La gente se cree el título, se cree el cinturón, el colorcito del cinturón. Entonces, empiezas a tener problemas de ego exacerbado y no quiere decir con esto que yo sea muy humilde, no. Pero empiezas a tener problemas de ego exacerbado porque yo soy gurú, Shifu, sensei, cosas, y te lo pones todo hasta en el nombre de Facebook, así. Gurú, Shifu, sensei, no sé, Lacan, todo ese tipo de nombres, y uno se queda así como, coño hermano, y ya a partir de ahí tú quieres que todo el mundo te rinda pleitesía, no que vaya para tu clase y te respete, sino que vaya para tu clase, se arrodille y te bese los pies. Y es justamente eso, es una de las cosas que tenemos que evitar. Tenemos que evitarla a toda costa. Porque entonces esta persona, en vez de enseñarte de manera objetiva lo que tiene que enseñarte, te va a enseñar de manera subjetiva lo que le dé la gana. ¿Sí? Y hay que tener cuidado con esto. A lo mejor es un buen instructor y todo. A lo mejor el carajo te da hasta buenas clases. Pero lo más seguro es que si tú tocas su ego de alguna forma, vaya a haber problemitas. Entonces, hay que hacer lo posible por entender nosotros mismos que somos alumnos o nosotros que somos los instructores, lo que sea. Todo el mundo tiene que entender que hay que tener cierto grado, no de humildad, sino de decencia, ¿sí? Al respecto de que yo no me puedo creer el título, yo soy una persona como cualquier otra, aunque yo tenga un titulazo. ¿Por qué? Porque entonces después ese título capaz te da una mala y falsa sensación de seguridad y de confort, y después en algún momento la vida te va a dar vuelta y que ¡pam! El coñacito. Así que hay que tener cuidado con esto, señores. No se crean el tema del color del cinturón, no se crean el tema de los titulitos. Busquen la verdadera calidad, y la verdadera calidad se busca viendo, experimentando, observando, investigando. No con que yo soy Shifu, Sensei, Gurú, Lacan, fulano de tal, que estudió con Leo Gaje cuando estaba chiquito y a mí me dio clase, típica historieta de Kung Fu de mucha gente. A mí me dio clase un señor que ya estaba viejito cuando me dio clase de un estilo muy raro y ya se murió. Entonces es así como que, basta que se muere el instructor de esa persona y entonces empieza a inventar huevonadas locas. Pero bueno, básicamente lo que te quiero decir con este video es que investigues, veas, aprendas. Todo el mundo tiene algo que enseñarte, así sea ese loco que se pone 7000 títulos en el nombrecito de Facebook como si fuera un otaku, que casi que se pone una imagen de un anime
en la foto de perfil, es esa persona que te pone, que tiene un certificado que tiene 14 sellos, que pertenece a 14 asociaciones de artes marciales y ese tipo de cosas. Trate de lo posible de buscar gente que tenga asidero, ¿sí? Pero gente que tenga excesivo ya de que pertenezco a este, el otro y aquello, tampoco es muy buena. ¿Sí? Tampoco es muy buena porque hay muchos McDojo en el mundo. Puede tener 7000 sellos encima, puede tener un uniforme con 40.000 insignias de 40.000 vainas, como si fuera un Boy Scout, y no ser un buen instructor. Entonces tenemos que buscar el instructor en función de nuestros intereses y en función de qué tan buena sea su metodología y qué es lo que enseña. Tampoco podemos darnos el tema de criticar a todo el que se nos atraviese, porque como ustedes pueden ver aquí, yo en ningún momento estoy dando nombre, yo simplemente estoy explicando qué es lo que deberías evitar precisamente para que pases por la misma cuestión, para que no pases por la misma cuestión por la que pasé yo, de durar unos cuantos años de mi vida viendo clases con un charlatancito youtubero, McDojo. Así que cuidado con esto, investigue y vea. Y por sobre todas las cosas recuerda, esto que te estoy diciendo es mi verdad, no tiene por qué ser la tuya y no tiene por qué ser cierta. Aunque suene lógico cualquier cosa, así sea hasta lo que digo yo, tienes que investigarlo. ¿Por qué? Porque un pensamiento crítico, una persona con pensamiento crítico, investiga a ver si es verdad, porque aunque suene lógico, no necesariamente tiene por qué ser verdad. Entonces, bueno, yo me despido, mi gente. Por allí va a estar mi información, toda la cuestión. En la descripción voy a tratar de dejar links a los videos viejos y a videos que de repente quizás puedan interesarles. Suscríbanse si quieren, vean clases conmigo si quieren, si no quieren también. Doy clases online y presencial. Ahorita voy a empezar a dar clases presenciales por aquí cerca donde yo estoy viviendo porque me mudé recientemente. Y bueno, espero que tengan un buen día y una buena reflexión. Espero que utilicen el celular para investigar, porque para eso es que lo tienes. Entonces, me despido, mi gente.